Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, visitantes y todos los que están aquí, que son muchos, gloria a Dios, sean bienvenidos. Y también a ustedes que están allá mirándonos a través de las redes sociales. Es para mí un gozo, un placer, un privilegio estar aquí enfrente para compartir la palabra de Dios. Porque no es mía, es de Dios. Yo solamente soy instrumento en las manos de Él. Yo solamente transmito lo que Dios me da. Yo soy receptor y transmisor. Y hay muchos que solamente son receptores. Es deseo de mi corazón que reciban, que capten el mensaje de esta tarde, o de esta mañana, perdón. Bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Les invito a los que están aquí presentes y a aquellos que están allá en las redes sociales, que están a punto de mirar este video, a la Iglesia de Jesucristo, porque ese es el nombre, la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Vamos a hacer una oración y así dar inicio al mensaje. Oramos. Bendito y poderoso Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, Padre, nos dirigimos hasta tu trono de la gracia, yo personalmente aquí, postrándome ante ti, Señor, para suplicarte que tú, Señor, uses mis labios, que tú toques todo mi ser, que mi cuerpo, alma y espíritu estén sujetos a tu voluntad. Señor, que tú hables a todos aquellos que están tanto aquí presentes como aquellos que están allá, prestos en este momento para escuchar tu palabra. Te pido que pongas vallado alrededor nuestro y alrededor de ellos, para que no haya ninguna disturbación, para que el diablo mentiroso no tome ventaja. Repréndelo, Señor, y apártalo lejos. Y ábreles el entendimiento a todos, a mí principalmente, para exponer tu palabra, y a todos aquellos para que puedan recibirla, entenderla, y que el poder de tu Santo Espíritu les dé la fuerza para ponerla por obra. Señor, yo me deposito en tus manos. Úsame, pues te lo pido para tu gloria, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver el mensaje de esta mañana, hoy domingo 8 de marzo. El título que Dios ha dado para ponerle a este mensaje es: al que cree, todo le es posible. El domingo pasado Dios me dio el mensaje acerca de que el arrebatamiento está a las puertas. El arrebatamiento está a la puerta. Hay muchos que no lo creen. Hay muchos que dicen, ¿desde cuándo he oído eso? Incluso me pusieron un comentario ahí que estoy cortando la palabra de Dios y que estoy mal. Pero ya le respondí a esta persona, a José Luis Paz. Ya le contesté hoy precisamente. Dediqué mucho tiempo para exponerle y contestarle. Y no tan solo por él, sino por todos aquellos que están mirando esta predicación en la Iglesia Cibernética de Jesucristo, tanto aquí en Estados Unidos, en México, en todos los demás países que están mirándolo y que se ponen en contacto conmigo. Por amor a ellos y por amor a José Luis, hice esta respuesta a ese comentario. Y bueno, entonces el mensaje de hoy es: al que cree, todo le es posible. Y vamos a verlo, se encuentra ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó:
¿qué disputas con ellos? ¿Qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toman le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Los he de soportar. Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer ahora en el Evangelio de San Mateo, para complementar el mensaje, capítulo 17, y vamos a leer versos del 14 al 21. Mateo, capítulo 14, versos... es capítulo 17, perdón. Capítulo 17 y versos 14 al 21. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráiganmelo aquí. Y respondió Jesús al demonio. Y reprendió Jesús al demonio, dice, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, dijeran a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible.
pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, quise leer los dos. Quizás diga, bueno, hermano, dice lo mismo. No, porque los dos te aclaran el mensaje. Leímos primeramente ahí en Marcos, ¿verdad? Miren lo que Marcos menciona. Es algo muy importante y que ya Mateo lo aclara. Ahí en Marcos, lo que leímos, vemos a este hombre, ¿verdad?, que llegó buscando ayuda. Su hijo tenía un demonio que le atormentaba y lo quería destruir. Este muchacho, el Señor, el padre del muchacho, lo llevó a sus discípulos. Los llevó a sus discípulos porque pensaban que ellos podían sanarle también. Y se sorprendió de que sus discípulos no pudieran. ¿Por qué no pudieron? Bueno, no pudieron, ya lo mencionamos aquí anteriormente. No pudieron, precisamente aquí Jesús les dice, ¿verdad?, en el verso 19, oh generación incrédula. Ahí les dijo, una de las razones por las cuales no pudieron era porque eran incrédulos. A pesar de que ya se habían convertido a Cristo según ellos, pues ya andaban siguiendo y todo, pero eran incrédulos. Y así hoy en día hay muchos cristianos de todas las denominaciones que son incrédulos. Creen solamente a lo que sus dogmas religiosos les han enseñado de su propia denominación o de su propia religión, pero nunca creen verdaderamente a la palabra de Dios. Por eso Jesús aquí les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Les dijo que porque eran incrédulos. Pero en el verso 29, Jesús les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Primeramente, la persona tiene que tener fe. Porque aquí les dijo que eran incrédulos, ¿verdad? Generación incrédula. ¿Qué es una persona incrédula? Una persona incrédula es persona que no tiene, de acuerdo al diccionario, persona que no tiene fe religiosa. Y también, otra definición, persona que no cree fácilmente en lo que le dicen. Esa es una persona incrédula, es lo que habla el diccionario. Esa es una persona incrédula. Y ellos, él les mencionó incrédulos. ¿Por qué? Porque les faltaba fe. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. No el oír tus dogmas religiosos que te enseña tu denominación. No, ese es el problema. Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. El Padre, por medio del profeta Oseas, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no entendían las Escrituras. Las querían entender literalmente. Y la palabra de Dios no es literalmente, es espiritual. Y la debemos de discernir espiritualmente. Una persona carnal no va a poder discernir las palabras de Dios que es espiritual. Ese es el problema. Aquí vemos entonces cómo Jesús les dijo esas palabras, que eran incrédulos, y luego les dijo que ese género no salía sino con oración y ayuno. ¿Cómo vas a orar tú si eres una persona incrédula? Si eres una persona falta de fe. Porque la fe es la que te lleva a creer.
porque fe es sinónimo de creer. No se pueden separar la fe y el creer. Entonces Jesús les dijo que era necesario que con oración y ayuno. Pero luego nos habla en Marcos, miren lo que nos habla en Mateo, perdón, nos dice claramente en el verso 17. Oh generación incrédula. Ahí no tan solo les dijo incrédula, les dijo algo más. Les dijo incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráiganmelo acá. ¿Qué cosa es una persona o una generación perversa? Una persona perversa. De acuerdo al diccionario, perverso o perversa es una persona que corrompe las costumbres o el orden de las cosas. Eso es una persona perversa que corrompe las costumbres y el orden de las cosas. Y también, otra definición, una persona que tiene o actúa con maldad intencionada. Una persona que tiene o actúa con maldad intencionada. Esa es una persona perversa. Entonces aquí, en la primera definición, donde dice que corrompen las costumbres o el orden de las cosas, a eso les quiso decir, ustedes ya anduvieron conmigo, ya vieron cómo le hago, pero ustedes no lo quieren hacer. Por eso les dijo que eran generación incrédula y perversa. Incrédula quiere decir que no tienen fe, y perversa quiere decir que todavía en su corazón hay maldad. Actúan con esa maldad intencionada. Eso fue lo que Jesús les dijo. Quizás ahí el que agarró al muchacho para sacar el demonio, quizás lo hizo como muchos hoy en día, que pasan y traigan a su enfermo y ahí pasan al frente y hacen show. Hacen grandes show. Quizás el que atendió a ese muchacho era uno de ellos, quería darse a conocer él públicamente, pero Dios conoce cuál es la intención del corazón, y por eso no lo sanó, porque había corrompido el orden. Es lo que dice aquí, las costumbres o del orden de las cosas. Primeramente, para poder hacer eso tenías que tener fe. Y no vas a tener fe si no crees. Y no vas a poder creer si no escudriñas la palabra, si no entiendes la palabra. Entonces ahí vemos cómo Jesús les dijo esas palabras, ¿verdad? La palabra fe, como les dije, es una palabra, de acuerdo al diccionario, es una palabra relacionada con creer. Y ambos, fe y creer, ambos conceptos no pueden estar separados. Eso es lo que define el diccionario. No pueden estar separados, fe y creer. Y también la define, fe es una creencia en una cosa no basada en argumentos racionales. Eso es fe. Es creer en una cosa no basada en argumentos racionales. O sea, no porque tú lo razonas o lo estás mirando. No. Porque cuando tú lo estás mirando, entonces ya no es fe. La fe es, como dice aquí, creer en algo basado en argumentos racionales. Y Pablo lo define, que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es fe. Entonces, esa fe nosotros la adquirimos por medio de el oír la palabra de Dios. Ahí en Romanos capítulo 10, versos 17. Es cuando nosotros adquirimos la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 6, el escritor de los Hebreos nos dice:
pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ahí vemos cómo los discípulos de Jesús no tenían la fe y por lo tanto no podían agradar a Dios, y por lo tanto Dios no iba a atender a su petición. Vemos otro ejemplo allá en Juan capítulo 11, verso 40, donde Jesús va a visitar a Lázaro, su amigo de Betania, porque ya había muerto. Y como Marta, cuando Jesús le dijo, ¿dónde está? Enséñenme, ¿dónde lo han puesto? Y ya lo llevaban, pero Marta le dice, Señor, ya tiene varios días, ya hiede. Y aquí es donde le dice el Señor, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, ya se los había dicho y ahí nomás le recordó, ¿que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? También vemos otro ejemplo acerca del creer. Allá en Lucas 8:48, cuando habla acerca de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Cuando ella creía que tan solo tocando el manto podía ser sanada, y se abrió camino y llegó y tocó el manto y fue sanada. ¿Y qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. También vemos ahí en ese mismo pasaje, en el verso 49 y 50, habla de la hija de Jairo, que según estaba enferma y había ido a ver a Jesús para que fuera y la sanara. Y en eso estaba cuando Jesús iba en camino, cuando llega uno de sus criados de Jairo y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Imagínense cómo se pondría el papá de la niña. A tal grado que cuando Jesús lo vio, Jesús oyó, y cuando lo miró le dijo, no temas, solo cree. Y eso es lo que nos falta en estos tiempos. Eso es lo que se carece, la fe, el creer. Eso fue lo que el Señor le dijo. No temas, solo cree y serás salva. Aquí vemos también que nos sabe el pasaje muy conocido, Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo lo que es desde Génesis hasta Apocalipsis no habla otra cosa más de que creer, creer y creer. Acuérdense el mensaje pasado. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Juan 14:1. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El único que no le creyó fue Adán, y por eso se perdió. Cuando había visto las maravillas de Dios, ese no le creyó. Eva no le creyó. Y así hay muchos todavía, Adanes y Evas, que no creen, aunque han visto. Yo, por ejemplo, mis hermanos, tengo 2 hermanos, han visto qué clase de hombre era yo antes de ser cristiano y qué clase de hombre soy ahora cuando me convertí a Cristo. Pero no por mí, sino por la gracia de Dios que obra en mí. Hace 28 años, este 16 de septiembre de este año, vamos a cumplir mi esposa y yo 28 años. Cuando el Señor entró a mi corazón, hizo un cambio de vida, un cambio de mente. Circuncidó mi corazón de toda la podredumbre. Y ahí empezó una nueva vida. Nunca pensé yo estudiar en la universidad acá, estudiar estudios superiores para conocer más, sino cuando Dios me llamó al ministerio.
Fue cuando yo me vi en la necesidad de estudiar, saber, oraba, compraba libros y siempre buscando la llenura de tanto del Espíritu como del conocimiento. Porque como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como dijo Jesús, ustedes le hierran, le dijo a los fariseos, porque ignoran las Escrituras. Y hoy en día hay muchos así, ignorantes, porque ignoran las Escrituras, le hierran. Por esa razón. Y a mí en lo personal nunca me vas a ver a mí hablar algo a mi punto de vista. Siempre me vas a ver exponiendo la palabra. La respuesta que le di a José Luis es pura Biblia. Y le dije, escúchala, yo no te voy a convencer, es la palabra. Porque esa es la que nos convence. Porque la palabra es vida, porque la palabra es espíritu. Jesús dijo, la palabra que yo les hablo es espíritu y es vida. Entonces, vemos cómo la mayoría de la gente en estos tiempos no cree. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y a esas gentes son las que Jesús les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque no le creen. Creen en Él, pero no le creen a Él. Aquí en este mensaje nosotros podemos ver claramente, ya entendimos lo que es definición del creer, ya entendimos por qué razón los apóstoles no pudieron hacer ese milagro, ¿verdad? Pero algo bien importante es aquí, dice en Marcos, les dice, en el verso 21, Marcos 9:21, dice, Jesús preguntó al Padre, o sea, ya que llegó Jesús y le dijeron que no los había podido sanar a su hijo, le dijo este hombre, entonces dijo, tráiganmelo. Y ya cuando se lo llevaron, aquí dice que Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y miren de dónde viene el mensaje. Miren qué es lo que Dios te quiere decir a ti. Como me lo dijo a mí cuando me dio el mensaje. 22. Y muchas veces le echan el fuego, en el agua para matarle. Y miren la pregunta, miren lo que le dice. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miren la pregunta que le hizo. Iba con duda. Porque no le dijo, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes sanarla. Como otros pasajes donde dice, ve y pon tu mano sobre mi hijo y sanará. Porque creían. Pero este hombre no creía. Este hombre pensaba que Jesús estaba igual que sus discípulos. Y hoy en día igual hay muchas personas que piensan que porque los cristianos no contestan, no tienen ese conocimiento, piensan que también porque los pastores son ignorantes. Y desgraciadamente hay muchos pastores ignorantes, porque no son llamados por Dios, son puestos por su propia denominación. Pero cuando Dios ha llamado a un siervo al ministerio, le da el conocimiento, lo llena de todo lo que necesita. Y vemos aquí entonces cómo estos pensaban que Jesús pues no iba a poder hacer nada. Por eso le pregunta, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes. Pero miren la respuesta. Jesús no le dijo, si puedo. Hoy en día otros dirán, sí, ve, tráemelo, traigan a sus enfermos, aquí yo los sano, les pongo dientes de oro y tantas basura que enseñan. Ahí Jesús no le dijo, sí puedo, tráemelo. Jesús no le dijo eso. Y eso va para ti que me estás mirando. Jesús sí lo puede, pero no lo va a hacer contigo hasta que tú no lo creas. Y por eso le dijo aquí, le dijo con estas palabras, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer,
al que cree, todo le es posible. O sea, si tú puedes creer, vas a recibir ese milagro. Si tú puedes hacer algo, Jesús le dice, si tú puedes creerme, eso es lo que se requiere. Para que Dios sí lo puede, Jesús sí lo puede. Bueno, Pablo llegó al extremo de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos nosotros lo podemos. Jesús dijo, ¿se sorprenden de las cosas que ustedes miran que yo hago? De cierto les digo que cosas mayores harán ustedes. Pero si no tenemos la fe que Dios demanda, fíjense lo que Dios demanda, tan siquiera al tamaño del grano de una mostaza. O sea, no te pide una fe grandísima, te pide que tan siquiera que tengas fe al tamaño del grano de mostaza. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues sentarte a dedicarle tiempo a la escritura, a leer, y que veas de todas las Biblias, que te empapes. Yo cuando yo estudiaba de todas las Biblias, en hebreo, en arameo, en español, en todo. ¿Para qué? Porque el siervo de Dios debe de estar preparado para presentar defensa del evangelio, no de religión. Y les digo, Dios me dio ese privilegio y estoy preparado para presentar defensa del evangelio, no de ninguna religión. Aquí vemos cómo este hombre, Jesús le dijo, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. ¿Qué cosa vemos aquí entonces? Que mientras no creamos a la palabra de Dios, nunca se va a manifestar la realidad, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros en la palabra. Por esa razón es que aquí les dijo claramente, al que cree, todo le es posible. Y hoy en día, como les digo, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, porque el tiempo está tan cerca, la venida de Cristo está tan cerca para levantar a su iglesia, más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y acuérdense, la Biblia habla bien claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos mueve a hacer las cosas. Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Y esa fe es la que nos suple todas las necesidades. Esa fe es la que nos da la salvación. Esa fe es la que requiere el mundo para que pueda ser libre de la esclavitud del pecado. Pero tiene que empezar escudriñando las Escrituras, buscando, porque la fe viene por el oír. Romanos 10:17. La fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Esto que estás escuchando ahorita es la palabra de Dios. Y esa es la que te va a traer fe. Cuando te pones a escudriñar las Escrituras, es cuando Dios te va a motivar a seguir adelante y va a empezar a brotar tu fe. ¿Y cómo vas a saber tú que verdaderamente tienes fe? ¿Cómo crees tú que puedes saber si verdaderamente tienes fe? Bueno, la fe todo lo cree. El hombre de fe todo lo cree, todo lo espera. El hombre de fe, porque es Dios quien ha dicho. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La fe que Dios nos da cuando escuchamos su palabra produce acción. Voy a citarles unos hombres, unos
personajes de hombres de fe. Isaías, después de que mató a aquellos adoradores de Baal y de Acera, dice la escritura que Jezabel andaba buscándolo con ejércitos para matar a Elías. Cuando Elías paró la lluvia por 3 años, dice la escritura que Dios le dijo a Elías: vete al desierto, allá al torrente de Cedrón, allá vas a estar escondido. Beberás del agua del torrente, dice, del arroyo, del torrente de Besor, de ahí beberás agua. Y yo he dado órdenes a los cuervos para que te sustenten. Y Elías no dudó. Dice la escritura que Elías fue, llegó a aquel lugar y ahí estuvo durmiendo. Y dice que despertaba y había tortas de carne ahí en la mañana y en la tarde, y los cuervos le llevaban la comida. Elías creyó y se produjo lo que Dios habló. Vemos al padre de la fe, Abraham. ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham. O sea que la justicia no nos la da la ley, aquellos que viven por la ley. La justicia no nos la da la ley. Abraham alcanzó la justificación por la fe, por creer. Como les decía, fe es sinónimo de creer, y los dos no pueden separarse. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que te mostraré. No le dijo: vete a tal lugar. No le especificó en ese momento: sal y en el camino te mostraré tierra que fluye leche y miel. O sea, tierra que iba a haber abundancia de ganado, pastos, comida, pues es la leche. Y la miel, la dulzura, una vida feliz. Abraham le creyó y los llevó a esa tierra prometida, que es donde ahorita viven los judíos. Y nada más echa un vistazo, las tierras donde viven eran desiertos, y cómo florecen, cuánta agricultura ellos exportan de Israel, cómo Dios los ha prosperado. Aunque desecharon a su hijo, ellos han tenido grandes problemas, pero ellos son salvos, los que estén vivos cuando Jesús venga. Ellos son salvos por la promesa que Dios le hizo a su padre Abraham. Ellos son salvos, pero nunca van a alcanzar la salvación. Como dice la escritura, Jesús les dijo: no me van a volver a ver más hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es cuando Jesús viene a salvar a los judíos por la destrucción que se espera en ese tiempo, que el anticristo va a reunir todas las tropas para destruir a Israel. Pero para ese tiempo, Israel, el pueblo de Dios, los hijos de Abraham por la fe, que somos nosotros, ya estamos en la presencia de Dios. Ellos por necios tienen que pasar la gran tribulación, pero nosotros, no, así como Noé, así como dice, porque Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así va a ser cuando Jesús viniera, ¿verdad? En los días de Noé, ¿qué dice la escritura? Que los que no le creyeron estuvieron ahí en el mundo, pero los que le creyeron a Noé, dice que se metieron al arca y estuvieron 7 años ahí estuvieron 7 años, 7 días, y después a los 7 días fue cuando vino el diluvio. Eso, y Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así va a ser en estos tiempos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús viene, se lleva a su iglesia, porque Jesús es la puerta. Juan 10:9. Él es la puerta del arca espiritual, la que nos da la salvación. Por eso viene y se lleva a su iglesia, y luego es cuando empieza, los 7 días después cae el diluvio. En aquel tiempo fue de agua, ahora va a ser de fuego.
Y ahí en Apocalipsis lo habla tantas calamidades que van a pasar, tantos acontecimientos, las estrellas, la luna, aquellos grandes meteoros que van a caer, ajenjo, y va a ser horrible la gran tribulación. ¿Quién va a poder salvarse de ahí? ¿Cómo tiene la gente la mentalidad que todavía van a estar allí la iglesia, si Dios no nos puso para ira? Los que van a estar ahí son aquellos que no obedecieron al evangelio de Jesucristo. Esos son los que van a estar ahí. Pero la iglesia ya está con el Señor, porque así como en los días de Noé los metió por 7 días y después les mandó el diluvio, a nosotros nos va a guardar por 7 años allá en el cielo, mientras aquí les manda el diluvio de fuego y todo lo que se espera. Este es el mensaje que Dios quería que supieras, así como lo supe yo. Al que cree, todo le es posible. ¿Crees tú eso? Yo lo creí hace 28 años. Yo lo creí. Un día quizás grabe mi testimonio para que lo oigan. ¿Qué es lo que estaba a punto de hacer yo antes de que Cristo llegara a mi corazón? Pero al igual que a Pablo, cuando llegó el Señor y lo detuvo de hacer esa matanza, allá donde iba Pablo, a la ciudad de Damasco, así me detuvo a mí el Señor. Y por eso le alabo, le sigo y glorifico su nombre, con mis defectos, con mis fallas, pero con el amor siempre hacia Él. Ese es el mensaje que Dios quería que supieras. Al que cree, todo le es posible. Yo te invito a que medites en esta predicación, porque Jesús viene pronto. Jesús viene pronto a levantar su pueblo, porque está a punto de empezar la gran tribulación. Son 7 años, y después de los 7 años termina el tiempo y empieza el milenio. Ahí es donde baja otra vez Jesús a su pueblo para establecer su reino por 1000 años. Por eso dice en Apocalipsis 20, 5 y 6 que esta es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces la palabra es clara. El que se quiera engañar, que se engañe. Como dice la Escritura, el que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. Este es el mensaje. Bueno, soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Fue para mí un placer haber compartido con ustedes este mensaje, y es el deseo de mi corazón que Dios te abra el entendimiento y que te edifiques, que te convenza y que llegues al arrepentimiento y busques a Dios ahorita, que todavía puede ser hallado. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Escucha esta alabanza que viene de nuestro hermano que nos dejó, y que cada aplicación pongo ahí para gozarnos, porque eso es importante, escuchar la palabra, la alabanza. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Eso es bien importante. Así es que escuchemos al hermano José Flores, que ya está con nuestro Señor allá, se nos adelantó, pero que le vamos a ver un día muy pronto. Que Dios los bendiga, hermanos. Gócense con la alabanza. Querido hermano, Cristo ya viene, límpiate la lámpara y ponle aceite. Querido hermano, Cristo ya viene, límpiate la lámpara y ponle aceite. Ponle aceite a mi lámpara, Señor. Ponle aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Ponle aceite a mi lámpara, Señor. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las
of the Lord was moving over the water. In the beginning, the Spirit of the Lord was moving over the water. But now He is moving deep within my heart. But now He is moving deep within my heart. Estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Gracias te doy, Señor, gracias te doy en esta noche. Gracias te doy, porque por mis culpas y mis pecados diste tu vida, oh buen Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy en este día. Gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados diste tu vida, oh buen Señor. Well, I'll never be the same again no more. No, I'll never be the same again no more. Jesus took control of my very soul. I'll never be the same again. Oh, I'll never be the same again no more. No, I'll never be the same again no more. Jesus took control of my very soul. I'll never be the same again. Oh, no voy a ser el mismo otra vez. No, no voy a ser el mismo otra vez. Cristo me salvó y me transformó. No voy a ser el mismo otra vez. Oh, no vamos a ser los mismos otra vez. ¿Verdad que no, hermano? No vamos a ser los mismos otra vez. Cristo nos salvó y nos transformó. No vamos a ser los mismos otra vez. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And if they call me a holy roller, and if they call me a holy roller, and if they call me a holy roller, no turning back, no turning back. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque me digan, eres aleluya. Y aunque me digan, eres aleluya. Y aunque me digan, eres aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Que no se apague el gozo que hay en tu corazón. Que no Gócense, hermanos, gócense con esta alabanza que no preciosa. se apague el fuego que hay en tu corazón. Qué alegría, qué gozo, qué privilegio sería tenerlo aquí con nosotros, escuchar esta preciosidad de la alabanza. Porque voy a Gócense, hermanos, aquellos que están allá en las redes sociales, mirando este video. Alaben a Dios. porque voy a Prepárense. más